Ahora bien, ya que hemos nosotros llevado a cabo este análisis descriptivo y hemos obtenido todos estos indicadores estadísticos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un reporte que nos permita tanto a los investigadores como a los demás interesados de la información estadística el poder conocer precisamente cuál es la esencia de esa muestra o de esa población que se estuvo estudiando. Es contestar directamente a los objetivos de estudio que nos planteamos al decidir hacer un trabajo de investigación, y por supuesto también el poder describir el comportamiento más o menos específico que llegan a tener los datos referentes a la muestra o población que estamos estudiando. Ahora bien, creo que hasta esta parte hemos expuesto lo que es el método estadístico. Sin embargo, creo yo que también se vuelve peculiarmente importante que hablemos de otro aspecto que es muy útil y va muy de la mano para comprender parte de lo que hemos estado mencionando hasta este apartado. Me refiero a la diferencia entre una población, una muestra y el universo. Y bueno, en primera instancia vamos a hablar de lo que es la población. Como nos dice aquí, existen diferentes definiciones, también dependiendo mucho también del contexto bajo el cual nosotros intentemos definir o explicar lo que es la población, pero pues vamos a utilizar al menos de momento esos que tenemos aquí en pantalla. En primera instancia nos dice que le vamos a llamar población al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, o bien los diferentes elementos, individuos o datos que son susceptibles de análisis al encontrarse en un lugar y momento específico bien determinados, porque también, como podemos ver más adelante, las poblaciones pueden ser muy estáticas, es decir, casi no cambiar con el devenir del tiempo, o por el contrario, pueden ser sumamente dinámicas e ir cambiando paulatinamente. Por ello se vuelve peculiarmente importante prestar mucha atención a esta definición de población, que nos dice que son los datos susceptibles de análisis al encontrarse en un lugar y momento específico bien determinados. Ahora, el concepto de población también puede resultar un tanto efímero y también muy genérico, muy ambiguo. Por ello, se vuelve peculiarmente importante definir cuál es el objetivo de estudio. No hay una población que sea universalmente aplicable para cualquier problema de investigación, sino que más bien tenemos que prestar mucha, pero mucha atención al objetivo de estudio o del trabajo de investigación que nosotros pretendemos desarrollar para que podamos definir una población de estudio. Nos dice aquí que el objetivo señala el fenómeno o aspecto concreto y bien delimitado que pretendemos conocer o explicar. Justamente en la medida en que ese se encuentre bien planteado, podremos definir cuáles son los atributos y las características también que deben reunir los datos que van a conformar nuestra población de estudio. Justamente podemos nosotros sacar como conclusión que partiendo de un universo muy extenso, y ese universo es como que el gran todo, como que la gran base de datos de donde nosotros podemos sacar a nuestro antojo y a nuestras necesidades una inmensa cantidad de poblaciones de acuerdo a las características que nosotros pretendamos analizar o estudiar de ese determinado universo. Bueno, pues partiendo de esos objetivos es que nosotros vamos a poder también definir concretamente cuáles serán los diferentes tipos de población o poblaciones que vayamos a extraer de ese mismo universo. Tal y como lo vemos aquí en este diagrama de Venn, que a mí me gusta porque resume de una manera muy puntual justamente lo que estamos comentando. Lo macro es el universo, ¿sí? Ahorita no vamos a hacer mucho caso entre universo hipotético y universo, simplemente vamos a llamarle universo, que es la gran base de datos. De esa gran base de datos vamos a poder extraer nosotros una población que está definida por los atributos, características o variables que vamos a definir en los objetivos de nuestro proyecto de investigación. Ahora bien, de esa población, como vamos a ver más adelante, pues en muchas ocasiones no resulta ni conveniente, ni útil, ni práctico, ni sencillo el poder estudiar todos los elementos que conforman esa población, sino que haremos una serie de extracciones a partir de la misma que van a recibir el nombre de muestras. Para poder comprender perfectamente bien este concepto de población,
Vamos nosotros a plantear un ejemplo. Partamos de la gran base de datos que está delimitada por la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y peculiarmente vamos a hablar acerca del gran universo de estudiantes de la UNAM. De ahí se pueden extraer una cantidad infinita de poblaciones. Como lo hemos comentado, dependiendo de cuáles sean los atributos o las características que nosotros pretendamos estudiar de esta gran comunidad, pues van a ser pues los parámetros que vamos a considerar justamente para poder acotar y definir una población de estudio. De tal manera que, por ejemplo, del universo de los miembros de la comunidad universitaria, podemos definir algunos atributos o características tales como, por ejemplo, el rol de las personas. Sabemos que hay estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Otro criterio para poder segregar o subcategorizar justamente la comunidad universitaria tiene que ver con los campus de asignación de esos determinados recursos. Sí, sabemos que nuestra universidad tiene presencia en todo México, pero también en cuatro continentes del mundo. Entonces es importante saber si estamos haciendo referencia a la comunidad universitaria de Ciudad de México, de la zona conurbada, de México país, de Norteamérica, es decir, de México, Estados Unidos y Canadá, la presencia que hay en Latinoamérica o en alguna otra localidad del mundo. Otro criterio de segmentación de ese gran universo es el que tiene que ver con el nivel educativo. Podemos conformar una población con base justamente al nivel educativo de los estudiantes y de los profesores. Tenemos ahí entonces desde la iniciación universitaria o secundaria, el bachillerato, la licenciatura o pregrado, el posgrado y las especialidades. Tenemos también otra forma de categorizarla, que es la que ya estamos comentando, que es precisamente con base a la localidad geográfica a la cual pertenece ese gremio de personas o inclusive también de objetos, porque parte del universo de la UNAM no solamente contempla a las personas, sino también a los diferentes recursos materiales, técnicos, económicos e intelectuales que forman nuestra gran comunidad universitaria. Ahora, planteando un ejemplo muy concreto, vamos a considerar que nosotros pretendemos hacer un estudio referente a las preferencias electorales de la comunidad universitaria para las próximas elecciones locales. Para ello tendremos que filtrar ese gran universo que estamos definiendo y solamente considerar aquellos atributos o variables que hagan referencia a las siguientes características. En primera instancia, si lo que yo pretendo es conocer las preferencias electorales de la comunidad, bueno, pues tendré que tener en cuenta que únicamente voy a considerar evidentemente recursos humanos, es decir, a la gente que forma nuestra comunidad. Y de esas personas vemos que a lo mejor es minoría, pero hay muchas personas que son menores de edad. Entonces tengo que filtrar a todas aquellas personas que sean mayores de edad porque son justamente las que pueden votar. Adicionalmente también es necesario, por ejemplo, establecer algún otro tipo de criterio. Aquí vemos en pantalla que nos dice que ese criterio puede ser el campus que se encuentra dentro de la entidad en donde habrá elecciones, pero también es necesario considerar cuál es el domicilio de la persona que asiste a dichas instalaciones. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de las próximas elecciones en Ciudad de México, que no necesariamente coinciden con las del Estado de México, bueno, pues sabemos entonces que en el gran campus de Ciudad Universitaria converge gente de Ciudad de México, del Estado de México, del Estado de Hidalgo y de algunas otras localidades. Quizá lo único que nos interesa, o inclusive extranjeros, entonces lo único que nos interesa es conocer la información relativa a la gente que tiene credencial para votar y que esta credencial está adjudicada a la propia Ciudad de México, que es la localidad en donde hipotéticamente vamos a tener elecciones. De ahí quizá tome relevancia algún otro tipo de atributos, tales como por ejemplo el género, si es que nos interesa tener una perspectiva de género,
quizá en cuanto a nivel académico, porque probablemente pudiéramos hacer un estudio orientado a saber cuáles son los cambios que hay en cuanto a esas preferencias electorales para la gente de licenciatura o de posgrado, o inclusive por área del conocimiento humano. Quizá también esa sería otra variable importante a considerar a la hora de determinar esa población de estudio. Como se pueden dar cuenta, dependiendo por mucho cuál es el objetivo de estudio, pues es el tipo de atributos o de características que voy a tener en cuenta para poder segmentar o estructurar los parámetros y condiciones que van a poder explicar mi población y definir mi población de estudio. ¿De acuerdo? Si por ejemplo yo lo que pretendo es hacer un estudio relativo a los hábitos de consumo del café por parte de los estudiantes de posgrado, bueno, pues será otro tipo de variables las que yo tenga que considerar. ¿Por qué? Porque esa cafetería la voy a montar, por ejemplo, al lado de la torre de rectoría. Entonces mi población estará definida únicamente por las personas que pues están ubicadas dentro de Ciudad Universitaria. No me interesa en la zona periférica o en otros campus de la universidad, aunque esté en Ciudad de México, porque mi campo de actuación va a ser únicamente en pues, la Ciudad Universitaria y especialmente en las facultades que están alrededor de mi cafetería. Más allá de que si pertenecen a un cierto nivel académico o no, o que si son trabajadores o estudiantes o profesores, a mí lo que me interesa es que sean miembros de la comunidad universitaria, que estén activamente estudiando o trabajando cerca del radio, de un determinado radio de la ubicación de mi cafetería. Quizá no me importe si son hombres o mujeres, ni tampoco me importe su edad. Simple y sencillamente, en este caso, mi población va a ser mucho más sencilla, porque únicamente lo que va a importar es que sea gente en primera instancia que consuma café, y en segunda instancia que esté físicamente dentro del radio que yo pretendo considerar para mi cafetería. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa población está considerando algunos preceptos fundamentales. En primera instancia nos habla de un precepto de homogeneidad, es decir, todos estos elementos que forman parte de la población quizá tengan diferentes valores, quizá no sean tan parecidos o tan iguales entre sí, pero sí son homogéneos desde el punto de vista de que tienen circunstancias propias y inherentes justamente a las características que estamos considerando. En este caso, en el ejemplo que estamos considerando del estudio de mercado de la cafetería, bueno, pues todas son personas que a lo mejor son de distintas edades, de distintos géneros, de distintos campus, de distintas facultades, pero tienen la característica homogénea de que todas están dentro de un determinado radio de la cafetería. Si estamos hablando del ejemplo de las preferencias electorales, bueno, pues la homogeneidad radica en que pues todos ellos van a estar delimitados también por que son mayores de edad, es decir, por todas las características que ya hemos delimitado. Temporalidad. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de las preferencias electorales, bueno, pues también se tiene que acotar perfectamente bien esa población a un cierto tiempo, que es justamente el lapso durante el cual yo estoy recabando esa información. Sabemos que esa información va cambiando, sobre todo en cuestión de preferencias electorales, pues quizá de un mes a otro, y cuando más cercanas están las votaciones, pues esos cambios se pueden dar a lo mejor de una manera más esporádica o más, más dinámica, dependiendo también de ciertos acontecimientos. Pero digamos que las observaciones que hoy recabé, pues van a tener un determinado límite o fecha de caducidad. Espacio, porque sé también que están muy acotadas las observaciones que yo hago de la población a un ámbito que definitivamente estoy considerando. Dimensión, bueno, pues también eso tiene que ver a lo mejor con otros preceptos físicos y matemáticos importantes, pero definitivamente cada uno de esos datos corresponde y atiende a cierta dimensión muy concreta.
Ahora, como ya comentamos, en muchas ocasiones nosotros no tenemos la capacidad ni la disponibilidad, ni tampoco la necesidad de estudiar al 100% los elementos de toda la población. ¿Se imaginan lo verdaderamente complejo, difícil y tedioso y costoso que sería preguntarle a todos los elementos de la población? En este caso, a todos los integrantes de la comunidad universitaria mayores de edad que habiten en la Ciudad de México y que piensen votar por quién van a hacerlo, sería verdaderamente bastante difícil. Es por ello que nosotros tenemos que tener en mente que en muchas de las ocasiones lo más prudente es crear o hacer extracciones de esa gran población. Esas extracciones o subgrupos que yo voy a ir estructurando a partir de la población se llaman muestras. Sí, definitivamente estas muestras pues van a ser pequeños datos, un grupo de datos, un cierto número de datos que yo voy a extraer de ese gran cúmulo de información. Y obviamente va a ser mucho más fácil manipularlos, mucho más fácil también comprenderlos, pero también tienen ciertas exigencias muy peculiares el tratamiento de estos datos, ya que si yo simple y sencillamente extraigo información de esa población de manera aleatoria, pues no tengo ninguna garantía tampoco de que esa muestra me vaya a ser útil. Sabemos una vez más que dependiendo cuál es el objetivo de estudio, va a ser también el tipo de muestra que voy a extraer. Si estamos hablando, por ejemplo, de un análisis de sangre, bueno, pues sabemos que la sangre de las diferentes partes de nuestro cuerpo, pues no es igual. No tiene la misma condición de densidad o de temperatura, inclusive la sangre que me extraen del pie, de la mano o de la cabeza. Evidentemente, inclusive hasta el tiempo en el que se extrae esa muestra marca una gran diferencia. En algunos estudios te piden que vayas con ayuno de 4, de 8 o de 12 horas inclusive para evitar que haya ciertos sesgos en las extracciones de sangre que te hacen. Evidentemente no van a analizar la estructura de toda la sangre que corre por tu cuerpo, sino solamente van a extraer una pequeña muestra y con base a los estudios que se hagan de esa muestra es que se va a inferir cuál es el comportamiento de la totalidad de la sangre que corre por tu sistema. Bueno, pues en materia económica es un tanto similar. En los estudios que tienen que ver con las ciencias administrativas, pues también se tiene que tener mucho cuidado de extraer una muestra que pueda ser útil y representativa para los estudios que vamos a realizar. Por representativa me refiero a que esa muestra tiene que cumplir a escala con todas y cada una de las características más representativas de la población de la cual proviene. Es decir, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que la población de estudio está conformada en un 60% de mujeres y 40% de hombres, bueno, pues la muestra, para que sea representativa y para que los resultados que nos arroje ese muestreo sean útiles y válidos, pues tendrá que considerar también un 60% de personas del sexo femenino y un 40% de hombres. Si estamos hablando que también nuestra población, está constituida de un 30% de estudiantes de licenciatura, de un 60% de bachillerato y un 10% de posgrado, pues la muestra tendría que guardar justamente también esas dimensiones, es decir, 30% de los elementos que voy a extraer serán gente que cursa una licenciatura, el 60% debe estar en bachillerato y el 10% en el posgrado. De tal manera que cuando yo hago una extracción que guarda esa proporcionalidad, esas dimensiones, como si fuera un trabajo a escala, bueno, pues en ese momento cuento yo con una muestra que es representativa y que me va a ser definitivamente bastante útil para poder conocer el comportamiento y las características del fenómeno que pretendo yo estudiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, evidentemente,
Ya que hemos definido tanto la población como la muestra, ya decíamos que en muchos casos las muestras deben ser representativas, vamos a hablar acerca de todas las observaciones que nosotros vamos a recabar de esas muestras y de esas poblaciones, es decir, de los datos que vamos nosotros a analizar. Básicamente hay dos tipos de datos, cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos tienen que ver con algunos atributos o características apreciables, observables y que no son números. En este caso, por ejemplo, tenemos básicamente dos tipos de datos cualitativos y que pueden ser ordinales si es que siguen un determinado orden. Por ejemplo, cuando categorizamos a las personas con base a su apellido o en base, ¿qué te gusta? A un nivel de degustación, vamos a pensar en que le estamos dando a una persona la prueba de 3 diferentes marcas de refresco. Entonces es muy importante para nosotros, como parte de ese estudio de mercado, el que tengamos muy presente y llevamos un registro de cuál es el primero, el segundo y el tercer refresco que le estamos dando a probar a la persona, porque definitivamente pues los resultados que vamos a extraer de ese estudio se van a ver muy acotados por el orden de degustación que la persona tuvo de cada marca de refresco. Otro criterio es precisamente el de datos cualitativos categóricos, en donde estamos hablando, por ejemplo, del estado civil de las personas, estamos hablando también del género, de, no sé, nacionalidad, cualquier otro atributo o característica que sea observable dentro de un grupo de personas o de cosas. ¿De acuerdo? Estamos hablando, por ejemplo, de otra división categórica por el tipo de divisa, si es pesos, dólares, euros y demás. Es decir, podemos tener, o por ejemplo, por entidad geográfica, cualquier atributo que no sea susceptible de contabilizar mediante números. ¿De acuerdo? Porque todos los datos numéricos son cuantitativos. Y ahí tenemos básicamente dos tipos, discretos, que son los que toman valores enteros, 1, 2, 3, 4, 5, o continuos, que son aquellos que pueden ser expresados mediante decimales, como 1.6, 1.28, 1.36, o por intervalo, de 4 a 6, de 7 a 10, de 11 a 20, ¿sí me explico? O por fracciones inclusive, ¿no? 8 de cada 10 gatos prefiere tal marca de alimento. 3 de cada 5 personas cuenta con conocimientos básicos de Excel. Bueno, ahora básicamente todos estos datos, estos atributos van a conformar algo que se llaman variables de estudio. Como lo dice la propia definición, las variables son cualquier característica presente en el objeto de investigación susceptible de asumir distintos valores o modalidades, justamente como los que ya hemos comentado. Hay variables cualitativas, como por ejemplo el estado civil, la distancia, hay variables cualitativas como el género, el estado civil, la localidad geográfica de una persona, o también hay variables cuantitativas, como por ejemplo la distancia que hay entre un punto de referencia y otro, como el Producto Interno Bruto de un país, como por ejemplo la multa o pena económica por haber cometido un delito, el nivel de ventas que ha tenido una empresa a lo largo de ciertos años, el coeficiente intelectual que tenemos las personas, la antigüedad laboral de un grupo de empleados o de obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Esos atributos o características van a ser una parte esencial de cualquier estudio estadístico, ¿de acuerdo? Entonces, como resumen, vamos a comentar nosotros una vez más que las variables de estudio son esos atributos cualitativos o cuantitativos, continuos y discretos necesarios para poder definir una población. Esa población está a su vez circunscrita a un determinado objetivo de estudio y derivado de ese objetivo de estudio será la cantidad de datos o extracciones que yo voy a considerar de esa población. Como no es posible estudiar la población en su conjunto, bueno, pues voy a hacer pequeñas extracciones que se denominan muestras. Una muestra será representativa en la medida en que pueda describir
adecuadamente y seguir proporcionalmente la composición de la población de la cual fue extraída. Ya que tengo yo esos datos, es que puedo darle seguimiento al proceso o método estadístico que me va a permitir desarrollar mi estudio descriptivo, en donde la primera etapa es la recolección de la información, que es justamente en donde voy a poder obtener todos los datos. Los voy a, en la segunda etapa los voy a organizar. Esto quiere decir que los voy a validar, los voy a clasificar y posteriormente los voy a agrupar, dando así origen a la tercera etapa del proceso estadístico, que es el procesamiento, en donde los voy a resumir en forma de tablas y gráficas y posteriormente, mediante la aplicación de ciertos procedimientos basados en fórmulas estadísticas, voy a poder obtener la información relativa a las medidas de tendencia central, de dispersión y de forma, que me van a poder concluir con el proceso estadístico mediante la fase de análisis e interpretación de esa información, con la cual podré yo describir perfectamente bien un determinado fenómeno de estudio. Y bueno, pues hasta aquí este resumen que yo espero que sea de utilidad para todos.